Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos una vez más, estar aquí con ustedes. Este, Hoy día vamos a hablar de la apendicitis, que es un tema bastante frecuente que nosotros vemos en el día a día, ¿no? Pero así como es una enfermedad muy frecuente, también existen muchos paradigmas, muchas controversias que hoy día lo vamos a discutir y yo sé que les va a gustar y yo sé que vamos a aprender. Entonces vamos a empezar conversando eh, con la anatomía, como yo siempre digo, la anatomía con enfoque quirúrgico, ¿ok? La anatomía con enfoque quirúrgico. Entonces, nosotros vamos a comenzar hablando de la anatomía. Bueno, nosotros sabemos, todos sabemos, solamente vamos a recordar las partes más importantes. Normalmente el apéndice mide 10 centímetros de longitud, 5 medio centímetros de diámetro. La pared 2 milímetros, pesa alrededor de 2 a 7 gramos. La base, esta es una disección de un cadáver, la base está siempre en la confluencia de las tenias, ¿no? Las tenias, ¿ya? La base siempre está en la confluencia de las tenias, ¿ok? Y normalmente se ubica a 2 centímetros de la válvula iliocecal, ¿no? Normalmente está a 2 centímetros de la válvula iliocecal. En general, esas son sus principales características y a su vez nosotros revisando la bibliografía, cuando nosotros revisamos la bibliografía vemos que la posición retrocecal es la más frecuente, la pélvica, seguido y después la retroperitonizada, ¿no? Acá quiero remarcar un poco, normalmente dicen retroperitoneal, ¿ya? Algunas veces siempre mencionan como apéndice retroperitoneal, ¿ya? En realidad no es retroperitoneal, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que estas estructuras tienen peritoneo, no es que el apéndice está detrás del peritoneo, no, no es así, este es el ciego y no es que el apéndice está detrás del peritoneo, no, no es así. Ya, el apéndice siempre está en la cavidad abdominal, está peritonizado, pero existen unas fascias, las fascias de Toll, que cubren y a eso se le conoce como retroperitonizado, ¿ya? Entonces, mal denominado retroperitoneal, no es retroperitoneal, ¿ok? Entonces, pero algunas literatura, especialmente en nuestra literatura, hacen referencia a que la posición pélvica es la más frecuente, ¿ok? Pero la mayoría de la literatura que uno revisa hacen referencia a la posición retrocecal, ¿ok? Listo, es decir, el apéndice tiene múltiples localizaciones, pero las más frecuentes es la que les mencioné. ¿Ya? Una característica importante del apéndice es que el apéndice está irrigado por la arteria apendicular, ¿no? Yo siempre les comento eso porque en realidad, como ya repetí y les repito, yo desarrollé este programa, este curso, a raíz de que el residente de cirugía no supo responder esta pregunta, ¿no? ¿Por dónde pasa la arteria apendicular? Nosotros operamos apéndices todos los días, pero hay muchos detalles que desconocemos, ¿no? Entonces, el apéndice está irrigado por la arteria apendicular, que es una arteria rama de una arteria que viene de la mesentérica superior, que se llama el tronco biseco apendículo coli, ¿no? Biseco, ¿por qué? Porque tiene una rama arterial dos vasos que van hacia el ciego, por eso se llama biseco. Apendículo, ¿por qué? Porque tiene una rama para el apéndice, y cólico porque tiene una rama para el colon, la arteria cólica inferior derecha, ¿ok? Y la arteria apendicular, particularmente en este caso, es una arteria que viene y desciende por detrás del ilion terminal. Viene por detrás e ingresa al mesoapéndice por el borde libre, ¿ya? El mesoapéndice tiene forma triangular, tiene un borde secal, un borde apendicular y un borde libre. Entonces el apéndice ingresa por el borde libre e empieza a irrigar de la punta a la base, ¿ya? Entonces
Nosotros sabemos que la arteria pendicular es rama del tronco biseco apendículo cólico, que a su vez viene de la arteria mesentérica superior, ¿ok? Como les dije, este meso es un meso triangular que tiene tres lados, el borde secal, la pendicular y el borde libre, ¿no? ¿Ok? Y por el borde libre pasa la arteria pendicular, ¿ok? Y el apéndice se encuentra, como les dije, en la confluencia de las tenias, y a este nivel se encuentra un repliegue de mucosa que se llama la válvula de Gerlach, ¿ya? La válvula de Gerlach. Y en la unión del tercio proximal con los dos tercios distales se describe una estrechez que se llama la válvula de Maniga. ¿Ok? Entonces, esas es las cosas más importantes que tiene este apéndice, que tiene el apéndice, y tenemos que tener algunas consideraciones respecto a la anatomía en circunstancias especiales, ¿ya? Una de esas es los niños menores de 5 años. ¿Ok? Estos niños menores de 5 años tienen algunas características anatómicas que uno tiene que recordar y que influye en la presentación clínica de los pacientes. ¿Ok? Entonces, en los niños menores, primero recordemos que el epiplon es corto. Por lo tanto, una inflamación en el apéndice no va a ser bloqueado por el epiplon. ¿Ok? Otro, la base de implantación del apéndice es ancha. La base de implantación es ancha. Por lo tanto, la obstrucción del lumen no se da en los niños. ¿Ok? Su sistema inmune es inmaduro. Por lo tanto, su capacidad de respuesta es menor en relación a los adultos. Esas características hacen de que la presentación clínica en los niños no sea la típica de dolor en epigastrio que migra a fosa ilíaca derecha y se localiza el dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como la base de implantación es alta, las infecciones, las inflamaciones del apéndice no llegan a obstruir la luz y por lo tanto no hay un dolor visceral en epigastrio que posteriormente migra hacia fosa ilíaca derecha cuando se produce la inflamación del peritoneo parietal y se produce el dolor somático. ¿Ok? Entonces, esa presentación típica de cronología de Murphy que hay en los adultos, en los niños no hay. ¿Ya? Entonces, en los niños, la presentación clínica, generalmente estos niños debutan con cuadros de irritabilidad, llanto incontrolable, diarreas. O sea, los niños menores de 5 años que llegan a la emergencia irritables, con dolor, con llanto, no se calman con nada, uno tiene que sospechar apendicitis. ¿Ok? Porque en ellos no van a encontrar el dolor en epigastrio que luego migra. No, ¿por qué? Por las características. Además, los procesos inflamatorios del apéndice no son bloqueados por el epiplon. Por lo tanto, en los niños menores de 5 años, los cuadros debutan generalmente con apendicitis complicadas. ¿Ok? Y muchas veces ustedes saben que los papás los automedican y todo eso. Entonces, en los niños menores de 5 años, uno tiene que tener una elevada sospecha diagnóstica. ¿Ok? Listo. Otra de las circunstancias que nosotros tenemos que tener cuidado son los ancianos, ¿ya? Los ancianos. En los ancianos sucede algunas cosas, un poco contrarias a lo que pasa en los niños, ¿no? En los ancianos ya tienen el sistema inmune atrofiado, tienen un sistema arterial arterioesclerótico, existe flacidez en los músculos de la pared abdominal y por lo tanto en estos pacientes debutan con cuadros suboclusivos. Normalmente los ancianos vienen distendidos, náuseas, vómitos y uno lo primero que
¿Qué hace? Le saca radiografía y ve niveles. Diagnóstico, ay, perdón. Diagnóstico. Entonces ponen una obstrucción intestinal y lo que sea, ¿no? Entonces, y finalmente el paciente termina teniendo un cuadro de apendicitis, ¿no? Entonces, en los ancianos pasa que las infecciones a nivel del apéndice y por el sistema inmune que ya está atrofiado y el sistema arterial que también es arteriosclerótico, suelen complicarse más y perforarse más y estos pacientes se plastronan y esa inflamación produce cuadros subobstructivos, suboclusivos. Además, la reacción peritoneal algunas veces en los ancianos no es tan marcada. La resistencia muscular no es tan marcada por la flacidez de los músculos de la pared abdominal. Entonces, el, el- el detectar clínicamente la resistencia muscular o la hipersensibilidad en el abdomen algunas veces no es tan fácil. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, esas son las características eh, en los ancianos. Otro grupo de pacientes en los que uno tiene que tener mucho cuidado son las gestantes, ¿ya? Estas gestantes, normalmente recuerden que la mayoría de las gestantes tienen tres trimestres de embarazo, ¿no? En el primer trimestre, generalmente las mujeres se comportan como una persona no gestante. Ya la presentación es típica en la mayoría de los casos, ¿ok? Entonces, a partir del segundo trimestre, el útero crece y se hace extrapélvico, por lo tanto, desplaza el apéndice hacia arriba y hacia atrás. Entonces, en las gestantes, algunas veces el dolor que empieza en epigastrio no migra a fosa ilíaca derecha, sino migra hacia flanco y se puede confundir con vesícula, con una colecistitis o con un problema renal. ¿Ok? Entonces, eso es una de las características que uno tiene que tener cuidado. ¿Ok? Además, cualquier proceso infeccioso, ustedes saben que puede desencadenar trabajo de parto. Entonces, en las gestantes puede confundir, dependiendo al trimestre en el que se encuentre, puede predisponer a confundir el diagnóstico con una amenaza de parto, un parto prematuro, un aborto, ¿ok? Y también desencadenan trabajos de parto. Las apendicitis pueden desencadenar trabajos de parto y se enmascaran con el trabajo de parto, ¿ok? Además que en las gestantes también por el componente hormonal que tienen, existe flacidez en la pared abdominal y la resistencia como la hipersensibilidad también son subdiagnosticadas, no es tan fácil. ¿Ok? Entonces esas características uno tiene que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una gestante da a luz y permanece con una involución uterina disminuida? El útero no involuciona, ¿no? El paciente tiene dolor, fiebre, ¿no? En esos casos, uno tiene que descartar si el problema está en el útero, una endometritis, retención de placenta, una infección urinaria, pero también tiene que pensar en una apendicitis, ¿ya? Siempre hay que sospechar en los puerperios patológicos, uno tiene que sospechar de apendicitis, ¿ok? Entonces esas son las principales características que nosotros tenemos que tener en cuenta en las gestantes, ¿ya? Ahora, normalmente los pacientes con apendicitis normalmente hacen una vida normal, pero se ha visto, muchachos, que el apéndice participa en la restauración de la flora colónica, ¿ok? Además de que los pacientes sin apendicitis responden peor a infecciones por Clostridium difficile. Ya se han hecho investigaciones y han visto que el apéndice tiene algunas funciones importantes, especialmente inmunológicas, ¿ok? Así que no es tan despreciable la función del apéndice.
Histológicamente, el apéndice es similar a la mayoría del aparato digestivo, ¿no? Tiene cuatro capas, la mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿ok? Esta es la mucosa, viene la submucosa, viene la muscular y finalmente la serosa, ¿ok? Ahora, una característica importante del apéndice es que es un órgano, inmunológico, es un órgano inmunológico que se caracteriza a nivel, este, eh, que cuenta con unos ganglios, con unos folículos linfoides más grandes en relación, o sea, son los folículos linfoides más grandes del aparato digestivo, ya son unos folículos grandes asociados al sistema GAL, ¿no? Tejido linfoide asociado al aparato gastrointestinal, ¿no? Así como hay el GAL, también hay el BAL, ¿no? Entonces, ¿ya? Estos folículos linfoides están debajo de unas células que se llaman las células M, ¿ya? ¿Cuál es la función de estas células M? La función de estas células M es de que cuando entra un germen, estos gérmenes son captados por el intestino, por las células del intestino, y son fragmentados. Y estos fragmentos se llaman péptidos antigénicos. Entonces, estas células M que están en contacto con los folículos linfoides permiten el paso de esos péptidos a través de su citoplasma hasta los ganglios y funcionan como una especie de células presentadoras de antígeno y desencadenan una respuesta inmune. ¿Ok? Desencadenan la respuesta inmune. Y además también se ha visto que estas células estimulan la producción de inmunoglobulina, ¿ya? Por los plasmocitos. ¿Ya? Entonces, histológicamente, esas son las principales características que tiene el apéndice. Anatomopatológicamente, el diagnóstico, ustedes saben que el diagnóstico de la apendicitis es clínico, laboratorial y especialmente el gold estándar, el diagnóstico definitivo, lo hace la patología. Entonces, ¿cuál es la característica anatomopatológica que define la apendicitis? Infiltrado de neutrófilos en la pared apendicular, ¿no? Acá un corte histológico están viendo los linfocitos en la pared muscular. Entonces, en los estadios iniciales, especialmente en el estadio congestivo y supurado, que es la clasificación clásica, existe infiltración escasa y edema y congestión de vasos. En los estadios avanzados, la infiltración es extensa, con exudado fibrino purulento, abscesos intramulares, ulceración y necrosis, ¿no? Entonces, la característica que define a la apendicitis es la infiltración de linfocitos en la pared, ¿ya? Clínicamente, clínica de la apendicitis. Este, Nosotros sabemos que la apendicitis es la enfermedad más común que enfrenta el cirujano. 10% de la población la padece en algún momento de su vida, es máximo en la segunda década. A pesar de ser una patología frecuente, se requiere, es necesario tener un alto índice de sospecha, ¿ya? Especialmente en los casos no clásicos. Ok, muchachos, siempre hay que tener elevado alto índice de sospecha. Es más, todo dolor abdominal entra como diagnóstico diferencial de apendicitis. Todo dolor abdominal. ¿Ok? Es importante en el diagnóstico, no solo de la apendicitis, de cualquier patología, una información global, unidad clínica y la valoración del corpus. ¿Eso qué quiere decir? Un examen físico del paciente. Nosotros no podemos dejar de examinar a un paciente. Y el examen incluye la región inguinal, ¿ya? La región inguinal. Siempre, nunca dejen de examinar la región inguinal en los pacientes, ¿ya? Existe una alta posibilidad de pacientes con apendicitis sin alteraciones significativas, alrededor del 15 al 20%. ¿Ok? Esa es una estadística. Cuando se supera esto, quiere decir que hay
problema en el diagnóstico, en la capacitación de los médicos. ¿Ok? Pero se estima que más o menos 15 al 20% de los pacientes se operen por una apendicitis SAS, no significativa. Ya, la presentación de las apendicitis, existe la presentación clásica, que es la cronología de Murphy, que generalmente se conoce como un dolor visceral, periumbilical, ¿no? Este dolor generalmente está relacionado a la estimulación de las fibras aferentes del sistema nervioso, ¿no? Después del dolor, siempre viene primero el dolor. Luego existen náuseas, vómitos escasos, hiporexia, y el dolor migra hacia fosiliaca derecha, ¿ya? Y se hace somático, generalmente por la inervación que tiene el apéndice, que depende a la metámera T10, ¿ok? Y además seguida de fiebre. Esta secuencia de dolor visceral, náuseas, vómitos, pero primero el dolor, náuseas, vómitos, hiporexia, migración del dolor seguido de fiebre, a esa secuencia se le conoce como cronología de Murphy. Ya no solamente es dolor periumbilical que migra fosiliaca derecha, no, 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 es toda esta secuencia. Así se define la cronología de Murphy generalmente, ¿ok? Y está presente generalmente en las presentaciones en los pacientes que están en la edad media de la vida, ¿ya? En los extremos, como hemos mencionado, la presentación no es típica, no es típica, ¿no? Y en las gestantes también, no se olvide, ¿ok? En el diagnóstico de la apendicitis, se recomienda, según las guías, que solo se deben buscar signos de resistencia muscular en el examen físico y la hipersensibilidad en fosiliaca derecha, ¿ya? Y generalmente con maniobras suaves, suaves, como percutir o invitar a que el paciente tosa, ¿ok? El resto de los signos clásicos se consideran ortodoxos y ya no se deberían utilizar. Tienen baja sensibilidad, ¿ok? Tienen muy baja sensibilidad. Entonces, esos signos que normalmente uno busca de Robson, del psoas, escuché por ahí, el taloneo y demás signos, tienen baja sensibilidad y no se deberían utilizar. Las maniobras bruscas, son maniobras que ya no se deberían utilizar. ¿Ya? Lo que sí se tiene que buscar es la resistencia muscular y la hipersensibilidad. Recuerden que la inflamación del músculo estriado produce contracción. Por eso, en las inflamaciones del apendicitis, cuando afecta al peritoneo parietal, inflama el músculo estriado y produce resistencia muscular. ¿Ok? Y la inflamación del músculo liso produce relajación. Por eso es que los pacientes con inflamaciones gastrointestinales hacen distensión, ilio y esas cosas. ¿Ok? Entonces recuerden que estos signos clásicos ortodoxos ya no se deberían utilizar, no se recomienda. ¿Ok? Durante el examen, durante el diagnóstico, la leucocitosis es un marcador que se presenta casi en el 90% de los casos. Algo me han escrito, de repente estoy hablando por las guías que usted recomienda son las guías de Jerusalén. Sí, Joana, todo lo que yo hablo están en las guías de Jerusalén y en las guías de la Sociedad Americana de Cirugía. ¿Ok? Todo lo que yo estoy hablando es lo que está en las guías. ¿Ya? Ya, entonces sigamos. La leucocitosis en estos pacientes, en los pacientes generalmente está presente casi en el 90% de los casos, o sea, es un buen marcador. Es más, está dentro de las escalas, ¿ok? Y además es ideal solicitar marcadores de infección que nos permitan hacer unidad clínica, ¿ok? Como el PCR, BCG, interleuquina, procalcitonina. De todos estos, idealmente PCR, ¿ya? Y si no tienes PCR, la BCG. La BCG es de bajo costo, pero demora un poco en hacer la velocidad de sedimentación globular. Tú sacas plasma, este es el tubo de ensayo, lo pones a 45 grados
y esperas que se sedimente, eso demora, ¿ya? Pero sí, se puede pedir la BCG, especialmente la PCR, ¿ya? Ahora, igual vamos a seguir comentando de que el diagnóstico de la apendicitis básicamente es clínico, ¿ya? Es clínico, ¿ok? Cuando la presentación es típica, ¿ok? Cuando la presentación es típica. Pero recuerden que existe 15 a 20% de error diagnóstico, ¿ya? Y actualmente hay mucha demanda legal producto de cirugías por dolor, por lo que fuera, hace mucha demanda. Entonces, la idea es estar lo más seguro posible para hacer el tratamiento de un apendicitis o de cualquier otra enfermedad. Entonces, en estos casos, ¿qué sucede? Sucede que nosotros tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos a la mano para hacer un buen diagnóstico. ¿Ok? Todos los recursos. Si yo tengo a la mano ecografía, solicito. Si es recomendable, si yo tengo cierta duda, ¿no? Si tengo cierta duda, se le pide ecografía, tomografía, resonancia, especialmente en gestantes. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que utilizar todos los recursos para hacer un diagnóstico, pero idealmente el diagnóstico es clínico, ¿ok? Si yo tengo un paciente que viene con dolor en epigastrio, que luego migra a fosa ilíaca derecha, tiene náuseas, vómitos, además fiebre, tiene leucocitosis, entonces el diagnóstico es prácticamente una apendicitis. ¿Ok? Es prácticamente un apendicitis. Entonces, ahí, por ejemplo, no sería necesario ni una ecografía, ni tomografía, ni nada. ¿Ya? Pero si yo tengo la leve sospecha de alguna duda, entonces ahí tengo que utilizar todos mis recursos, todo lo que yo tenga a la mano. ¿Ya? Y después vamos a seguir comentando al respecto. A ver, vamos, sigamos. Entonces, nosotros las guías recomiendan utilizar estas escalas, ¿no? Como la de Alvarado y de las de Ripasa, ¿ok? Entonces, entre la escala de Alvarado y la de Ripasa tiene mejor rendimiento, ¿ya? Pero entre uno y otro es lo mismo, no hay mucha diferencia, pero la de Ripasa tiene más rendimiento porque tiene más parámetros. ¿Ok? Entonces, se recomienda utilizar estas escalas en los pacientes que nosotros atendemos, especialmente si hay duda diagnóstica, especialmente, ¿ok? Pero sí recomiendan las guías, ¿ya? Entre una y la otra no hay mucha diferencia. Yo puedo utilizar la de Alvarado sin ningún problema, ¿ya? Pero si puedo usar de la Ripasa, uso la Ripasa que tiene mejor rendimiento. Además, es fácil hacer esta escala, solamente es hacer un check, pues yo tengo ya la hoja, tengo incluso en los celulares tenemos a la mano, tenemos los criterios ya automatizados, tú colocas y haces, ¿no? Entonces, ¿estos para qué nos sirven? Los puntajes mayores de 7 tienen alta probabilidad de apendicitis, ¿ok? Igualito en el de Ripasa, ¿no? Cuando existe más de 7,5 tiene alta probabilidad de diagnóstico de apendicitis. ¿Ok? Entonces, como les repito, ¿qué recomiendan las guías? Las guías recomiendan utilizar las escalas, ¿ya? No hay mucha diferencia entre uno y hay otras escalas más, hay un montón de escalas, pero lo que recomiendan es la de Alvarado y la de Ripasa, ¿ya? En la fisiopatología, nosotros sabemos que las causas especialmente son por éstasis fecal, fecalitos en adultos, hiperplasia en los niños, neoplasias, fibras vegetales, parásitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos que ocasionan obstrucción de la base del apéndice. Esta obstrucción que ocasiona aumento de la acumulación de moco y gas. ¿Y estos que hacen? Aumento de la presión endoluminal del apéndice y ese aumento de la presión endoluminal lo que ocasiona primero es obstrucción del flujo linfático que se correlaciona con la apendicitis congestiva. Posteriormente, existe un flujo, una obstrucción del flujo venoso que se correlaciona con la fase supurada, ¿ok? Y luego, cuando la presión es mayor, obstruye el flujo arterial y empieza la necrosis.
¿ok? Generalmente en las fases avanzadas, porque ustedes recuerden que la apendicitis no complicada, normalmente usted sabe, ¿no? La apendicitis tradicionalmente se clasifica como complicada y no complicada. La no complicada son la congestiva y la supurada, y la complicada es la apendicitis necrosada. Generalmente acá sí existe sobrecrecimiento bacteriano, que vamos a comentar un poco más adelante. Entonces, en la fisiopatología nosotros tenemos, como les decía, la fase no complicada. La fase no complicada tenemos la congestiva y la supurada. Generalmente en estas fases lo que hace es, especialmente en la fase congestiva, los síntomas son, como son iniciales en las primeras 6 horas, los síntomas son vagos, difusos, no localizados. Entonces acá generalmente existe dolor en epigastrio, náuseas, anorexia. Cuando la infección progresa, empieza la fase supurada, ¿ok? Y el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha. Y ahí es donde se da la fase supurada, y cuando progresa, entra la fase complicada cuando se necrosa. Esta necrosis básicamente lo que da es una perforación, ¿no? La necrosis se perfora. Y esta perforación, ¿que ocasiona? Una peritonitis local o una peritonitis difusa. Las peritonitis locales se pueden plastronar y formar una masa, ¿ok? Generalmente a partir de los 3 días, ya después de los 3 días, generalmente se puede plastronar y se convierte en una masa, y a eso se conoce como plastrón frío, ¿ok? Este plastrón frío se caracteriza por dolor masa, puede haber fiebre, pero generalmente el tránsito gastrointestinal está normal, no hay mucha leucocitosis, y el tratamiento de estos plastrones fríos no tiene reacción peritoneal, no está séptico, ¿ok? No hay sepsis. Entonces, en estos casos, el tratamiento es médico, ¿ok? Vamos a hablar también del tratamiento un poco más adelante. Pero cuando se absceda, se forma el plastrón caliente, que está acompañado de dolor, masa, fiebre, irritación peritoneal, leucocitosis y criterios de SIRS. En estos casos, el tratamiento es quirúrgico. El plastrón caliente generalmente se considera como un absceso, y el tratamiento del absceso es drenaje percutáneo. Eso es lo principal. Si primero es drenaje percutáneo. Si no hay drenaje percutáneo, drenaje laparoscópico. Si no hay laparoscópico, drenaje abierto, ¿ok? Pero es drenaje. Es el único estadio, el plastrón, el absceso, es el único estadio donde está indicado colocar dren. En el resto de los estadios, incluso la peritonitis local o la peritonitis difusa, no dren, ¿ya? No dren, no se utiliza dren. El único estadio donde se coloca dren es en la fase de plastrón caliente o en el absceso, que se llama, ¿ok? Entonces, ¿cómo se caracteriza una peritonitis local? Generalmente existe resistencia muscular localizada e hipersensibilidad localizada, ¿ya? En fosa ilíaca derecha. Es decir, la resistencia muscular es cuando uno palpe el abdomen y al deprimir siente resistencia por la inflamación, ¿ok? Siempre el examen tiene que ser suave. Y la hipersensibilidad es cuando uno le invita a toser al paciente y siente dolor, o cuando uno percute de manera suave el abdomen y el paciente siente dolor. Si ustedes hacen un ejercicio ahorita y se golpean la fosa ilíaca derecha como quien percute, no van a sentir ningún tipo de dolor. Entonces, esa es la manera de examinar y buscar una hipersensibilidad o irritación peritoneal, que se conoce, ¿no es cierto? Entonces, la irritación peritoneal, localizada, se conoce como el signo de McBurney, ¿ok? En cambio, en la peritonitis difusa, la resistencia es difusa, y a eso se le conoce como abdomen en tabla. Todo el abdomen es difícil de palpar, es duro, y existe una hipersensibilidad difusa, o sea, uno percute cualquier parte del abdomen y está con dolor. A eso se le conoce como herniao de Musi, ¿ok? Esa es la diferencia entre una peritonitis local y una peritonitis difusa. A ver, ¿qué más tenemos? Ahora, actualmente se está clasificando la apendicitis
de esta manera, ¿no? La clasificación se hace de manera intraoperatoria, ¿ok? Y se clasifica en grados 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Cuando nosotros examinamos, clasificamos a la apendicitis, que esta es la que actualmente se está utilizando esta clasificación. Esto es por la Sociedad Americana de Cirugía. ¿Ok? Entonces, la apendicitis tipo 1 es una apendicitis con una inflamación, este, ¿cómo se llama? Es una inflamación del apéndice, tipo congestivo supurada y el apéndice está intacto, ¿no es cierto? En la tipo 2 ya hay gangrena, o sea, en la apendicitis tipo 1 puede ser una apendicitis congestiva o una apendicitis supurada, ¿listo? El apéndice intacto. Y en el tipo 2 ya hay necrosis, gangrena, pero el apéndice está intacto. ¿Ok? El apéndice de tinta. Acá que recomiendan los tratamientos, ¿no? El tratamiento es apendicectomía. ¿Ok? En la fase 3 el apéndice está perforado con contaminación local. O sea, esto es lo que se conoce como apendicitis aguda con peritonitis local. ¿Ok? En la fase 4 existe una perforación con absceso o flemón periapendicular. ¿Ok? Entonces, y finalmente el grado 5 es cuando existe una apendicitis perforada con peritonitis generalizada, ¿ya? Cuando existe entonces el tratamiento, por ejemplo, en la apendicitis generalizada es apendicectomía laparoscópica, pero no dice DREN, ¿ok? ¿Se dan cuenta o no? El apéndice, en el tipo 1 no dice DREN, ¿ya? No están indicados antibióticos posoperatorios en las apendicitis no complicadas, es decir, en la apendicitis tipo 1 no están indicados los antibióticos, ¿ok? En la apendicitis tipo 2, gangrenosa, apéndice intacto, apendicectomía laparoscópica, ¿ya? No dice antibiótico terapia ni DREN. En la contaminación local, apendicitis perforado con contaminación local, apendicectomía laparoscópica, no dice DREN, ¿ok? Cuando hay perforación con absceso apendicular, en determinados pacientes se puede optar una terapia no quirúrgica. ¿Cuándo? Cuando es un plastrón frío, ¿ok? Cuando es un plastrón frío. Entonces, esta es la clasificación que se está optando por el manejo de los pacientes, ¿ya? En las apendicitis. Como les dije, las apendicitis clásicamente se conocen como no complicadas y complicadas, ¿no es cierto? La peritonitis difusa y local, como yo les dije, puede haber un plastrón caliente o un plastrón frío, ¿ok? El plastrón frío antiguamente se hacía apendicectomía de intervalo, es decir, a los 3, 4 meses se volvía a operar al paciente y actualmente eso no se hace, ¿ok? No se hace, ¿por qué? Porque menos del 20% de los pacientes vuelven a tener síntomas. ¿Ya? Entonces solamente se hace seguimiento. Lo que sí se hace en estos pacientes con plastrón frío y manejo médico, lo que sí se hace es una colonoscopía anual o cada 2 años por riesgo de cáncer, ¿ya? Sí se ha relacionado como factor de riesgo este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces ya no está indicado la apendicectomía de intervalo. Eso ya no se hace en los plastrones fríos. ¿Qué más? A ver, ¿qué me han escrito? Un favor. Qué tal, Joana, si al final yo les respondo todo, ¿ya? Les voy a responder todo. Pero pueden estar anotando sus preguntas o mandando, escribiendo también, ¿ok? Entonces, en las apendicitis existen diagnósticos diferenciales, ¿ok? Entonces, como les dije, todo dolor abdominal entra como diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. Todo dolor abdominal. Las apendicitis se han confundido hasta con neumonías, ¿ok? Se tiene que tener elevada sospecha, especialmente en duda diagnóstica, gestantes, ancianos, niños e inmunodeprimidos. Se tiene que tener sospecha con la enfermedad de Crohn, ¿no? Generalmente los pacientes con enfermedad de Crohn tienen inflamación en la grasa mesentérica, ¿ya? En la grasa del mesenterio. Ahí puede haber estenosis, inflamación, ¿ok?
Otras patologías que pueden ocasionar apendicitis es lo que se conoce la apendicitis de Valentino. ¿Ok? ¿En qué consiste esta apendicitis de Valentino? Consiste en que todas las patologías supramesocólicas, es decir, duodeno, estómago, vesícula, páncreas, pueden ocasionar patología que confunde con una apendicitis. Por ejemplo, la perforación duodenal, una perforación de estómago, una vesícula, ¿perdón? Este, una vesícula, una perforación vesicular, ocasiona que el contenido salga y se dirija por los parietocólicos y se aloja en fosa ilíaca derecha. Se colecciona y da la impresión, el paciente dice, me dolía acá, ahora me duele acá, como que hubiera migrado, ¿no? Entonces tú operas y en realidad el apéndice está normal y es otra patología, ¿no? Entonces, como les dije, todo dolor abdominal entra como diagnóstico diferencial para apendicitis, ¿ok? ¿Qué otros diagnósticos? Por ejemplo, en las gestantes, como les decía, en las gestantes, miren, 11%, en 11% de los casos, parto prematuro, trabajo de parto, amenaza de parto, aborto. Existe la posibilidad de pérdida fetal en el 6% de los casos. Es la urgencia más común no obstétrica, especialmente en el segundo trimestre. ¿Ya? En estos pacientes la presentación típica solamente está en el 60% de los casos. Básicamente por tracción del ligamento suspensorio, el ligamento redondo. La tasa de SAS es del 25 al 50% en las gestantes, ¿ya? Y pueden ocasionar partos prematuros del 20% y pérdida fetal hasta en el 10%. Las pérdidas fetales son mayores en apéndices SAS que de por sí. Mira, solamente una apendicitis cualquiera ocasiona pérdida fetal 6%, pero si tú lo operas por las puras, llega hasta el 10%. ¿Ok? Entonces, uno, en estos casos, como les dije, tiene que utilizar todos los recursos que tenga. ¿Ok? La ecografía tiene una sensibilidad específica de 83% y en las gestantes generalmente se utiliza resonancia. ¿Ya? Si nosotros utilizamos nuestros recursos, las tasas de SAS disminuyen en un 47%. Es decir, si nosotros tenemos 30% de SAS, lo podemos bajar a 15, es decir, como si fuera un apéndice en una persona normal, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿ok? En mujeres no gestantes y tú, el síndrome de mitad de mes, ¿no? Relacionado a la ovulación. Ustedes saben que cuando se produce la ovulación hay un pequeño sangrado y ese sangrado puede ocasionar dolor, ¿no? Y entonces uno puede confundir con la anexitis, quistes de ovario, ¿no? Esas son las principales patologías que uno tiene que tener en mente. En los ancianos, miren, diverticulitis, tumores. En los ancianos tienen tasas de perforación de hasta el 40 al 70%. En los niños, divertículos de Meckel, ya siempre se examina por eso 1 metro del ilion distal, 1 metro. ¿Ok? Adenitis mesentérica, jeca. En inmunosuprimidos, especialmente neutropénicos, la tiflitis, ya que es una enterocolitis neutropénica. Entonces, estos pacientes se caracterizan, ¿por qué? Porque no tienen fiebre, hay leucocitosis, peritonitis. El germen más frecuente asociado a inmunosuprimidos, ¿cuál es? El Pneumocystis carini y el citomegalovirus, ¿no? Los pacientes con apendicitis en inmunosuprimidos generalmente se da por Pneumocystis o citomegalovirus, ¿ok? Ahora, ustedes tienen que saber que la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, que es lo que me preguntaba Joana, me parece, que si esos datos están dentro de lo que está en los criterios de Jerusalén, sí, los criterios de Jerusalén dan todo tipo de recomendaciones, ¿ya? Y además, en estos casos, ¿a quiénes consideras tú inmunosuprimido? ¿A quiénes? Hay dos tipos de inmunosuprimidos, leve y moderado y grave,
¿no? ¿Quiénes son leve o moderado? Desnutridos, diabéticos, con quemadura, trauma, urémico, este, malignidad, VIH, esplenectomizados. Todos estos casos se consideran inmunosuprimidos, ¿ok? Y grave cuando está el paciente en SIDA, menos de 200 CD4, trasplantado de órganos, los que tienen dosis altas de esteroides, los pacientes con quimioterapia, los neutrófilos menos de 1000. Entonces, estos son los criterios para definir qué es un inmunosuprimido, ¿ya? ¿Qué es un paciente inmunosuprimido? ¿Ok? Ahora, dentro de lo que es las imágenes en la apendicitis, tenemos de primera línea, ¿ok? La radiografía, ¿ya? Especialmente en pacientes con distensión abdominal, como son los ancianos. Antiguamente se usaba más, ahora es menos, ¿no? Los fecalitos calcificados solamente están en el 5%, ¿ok? Pero algunas veces existe lo que se conoce como el asa centinela, ¿no? Una dilatación de asa en el lugar de la inflamación. Entonces, sí se utiliza la radiografía, ¿no? Las ecografías tienen sensibilidad hasta el 94%, pero es operador dependiente. ¿Ok? Las tomografías tienen sensibilidad que llega hasta el 100%, especificidad hasta el 100% y es examinador dependiente. O sea, la ecografía es operador dependiente y la tomografía es examinador dependiente. Hay que saber evaluar. ¿Ok? La resonancia también tiene alta sensibilidad y especificidad y es útil en gestantes, ¿ya? No es muy accesible, es costoso. Es más, la mayoría de los hospitales, ustedes saben las condiciones de salud en las que nosotros estamos, por lo tanto, no es tan accesible, pero sí tiene alta sensibilidad y especificidad y es útil en gestantes. Criterios de apendicitis, diámetro mayor a 7 milímetros o una pared más de 2 milímetros, ¿ok? Con imágenes, las tasas de SAS bajan hasta el 8%. Valoración clínica únicamente, 54%. Si tú haces valoración clínica y ecografía, las tasas bajan hasta el 32%. Eso es según Savington, la 21ª edición. ¿Ok? Entonces, recuerden muchachos que cuando, no solo en apéndice, en cualquier patología, ¿ya? El diagnóstico es clínico pero siempre, siempre utiliza todos tus recursos para poder hacer un diagnóstico, ¿ya? Uno no tiene que ser cuadriculado, ¿no? No, el apéndice es clínico, no, no es así. Cualquier patología, nosotros tenemos que hacer unidad clínica y actualmente, es más, la ecografía es parte del examen físico común, ¿ok? Todos los pacientes deberían hacerse ecografías de todo tipo. Entonces, en los casos de apendicitis, nosotros tenemos que utilizar todo lo que está en nuestra mano para hacer un diagnóstico correcto. Muchachos, denme un minutito. Listo, muchachos. Vamos a continuar, ¿ya? Al final les voy a leer las preguntas. Pueden seguir escribiendo.
para, para que no se olviden, ¿ya? Acá hay un cuadro, muchachos, donde se especifican los criterios ecográficos, tomográficos y de resonancia. Ya, básicamente, como les dije, son la luz más de 7 milímetros, la pared más de 3 milímetros, ¿ya? Básicamente. Pero acá, si se dan cuenta, no solamente se evalúa el apéndice, también la pared, la inflamación, si hay aumento de la vascularización, ¿ok? La inflamación de la grasa periapendicular, el contenido, el engrosamiento del ciego y adenopatías. Entonces se evalúan todas estas características para hacer diagnóstico imagenológico de la apendicitis, ¿ya? Por eso es importante no solamente, ¿cómo se llama? Pedir, sino también saber qué es lo que uno tiene que ver y encontrar, ¿ya? Acá tenemos una radiografía donde se ve un fecalito y la distensión de las asas, ¿no? En las radiografías. Normalmente las radiografías actualmente tienen muy poca utilidad, pero sí en casos complicados, por ejemplo en cuadros suboclusivos, sí nos pueden hacer orientar hacia el diagnóstico de una apendicitis, ¿no? Acá tenemos una ecografía, todos hemos visto, ¿no? La imagen típica de la apendicitis, ¿no? El fecalito en una ecografía. La tomografía, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el engrosamiento de la pared y el realce de la pared con contraste, ¿no es cierto? Acá igualito, ¿no? Acá estamos viendo gas, acá también estamos viendo una apendicitis, acá también una apendicitis, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Acá, por ejemplo, en la resonancia, ¿qué cosa se ve? Gas, el apéndice y la inflamación del apéndice, ¿no? Entonces uno tiene que... Yo les aconsejo una cosa. Cuando ustedes soliciten una tomografía, especialmente tomografía resonancia, si están en los hospitales, yo les aconsejo que inmediatamente, si tienen alguna duda, es mejor que esas imágenes lo hagan revisar con un radiólogo que esté en el hospital de turno. ¿Ok? Es de mucha ayuda la opinión de los radiólogos, de los imagenólogos. Yo les aconsejo, ¿no? Es la mejor manera de aprender a ver imágenes, es viendo imágenes todos los días con un radiólogo. Esa es la mejor manera de aprender imágenes. ¿Ok? En cuanto al tratamiento, muchachos, en cuanto al tratamiento, nosotros que sabemos que la apendicectomía, ¿ya? La apendicectomía fue descrita desde 1735 por Claudio Amián, ¿no? En un niño de 10 años con apendicitis aguda. La primera descripción clínica, Reginald Fitz, ¿no? En 1886. McBurney describe la técnica y Kursem realiza la primera apendicectomía laparoscópica. Eso es un poquito de historia para que ustedes tengan ahí. Existe tratamiento no quirúrgico de la apendicitis, ¿ya? Es más, hay estudios donde dicen que el tratamiento no quirúrgico es mejor que el tratamiento quirúrgico, ¿ok? Tiene menos problemas, pero las recomendaciones es de que el tratamiento no quirúrgico es en pacientes seleccionados, no en todos, ¿ya? Tiene menos tasas de complicaciones, miren, ¿ya? Tasas de éxito del 92% y recidivas 36% al año. ¿Ok? En los ancianos, algunas veces se hace tratamiento no quirúrgico cuando su estado de salud es muy precario, ¿no? Pero como les digo, son el tratamiento no quirúrgico en pacientes muy seleccionados y especialmente previa discusión del caso clínico, previa junta médica, ¿no? No pueden decidir individualmente el tratamiento no quirúrgico, ¿ok? Este, em, Algunas veces la apendicectomía podría preferirse con anestesia raquídea, especialmente en pacientes con compromiso pulmonar, aunque actualmente la mayoría de las apendicectomías se hacen con anestesia raquídea, ¿no? Muy pocas veces se hace ya con anestesia general. Incluso las apendicectomías laparoscópicas, ¿ah? Laparoscópicas actualmente se hacen con anestesia raquídea. Eso se ha generalizado. Este, a raíz de la pandemia.
¿no? Porque los anestesiólogos no querían dar anestesia general, tenían terror. Ahora, algunas recomendaciones de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Esta Sociedad Mundial está basada en los criterios de Jerusalén, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿No? Hay algunas controversias, paradigmas que actualmente persisten, muchachos. O sea, no sé por qué, pero es duro, es difícil. Yo he trabajado en muchos hospitales y continúan manejando de manera empírica los pacientes. No sé por qué se resisten al cambio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con sospecha de apendicitis y llega a la emergencia, entonces muchos médicos, no, muchos cirujanos dicen no le pongas nada, ¿no? Y lo tienen al paciente con dolor. Ya eso no es ético. Entonces, el uso de analgésicos ante la sospecha ya está indicado. Ya, y eso no retrasa el diagnóstico ni aumenta las complicaciones. No altera el diagnóstico, no retrasa las complicaciones, no ocasiona ningún problema, ¿entienden? Entonces, el uso de analgésicos sí está indicado. Es más, los pacientes se examinan mejor con analgésicos, ¿no? Tú le calmas el dolor y el paciente se deja examinar, especialmente en los niños. ¿Cómo a un niño le vas a dejar sin dolor? Pues, digo, con dolor. ¿Cómo le vas a dejar a un niño en la emergencia con dolor? No es eso no es ético y no es razonable eso. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, muchachos. Como les dije, el uso de drenes no está indicado. Drenes no, ¿ya? En ningún estadio excepto en el absceso, nada más, en el absceso. Y como les dije, si nosotros tenemos diagnóstico de absceso apendicular, el primer tratamiento es el drenaje percutáneo, el drenaje percutáneo. Si no hay drenaje percutáneo, se hace drenaje laparoscópico y si no, drenaje abierto. Pero drenaje es el único estadio en el que se coloca el absceso, nada más. En el resto no. ¿Ya? Otra de las cosas que ya no se debería hacer es el lavado profuso. Está contraindicado el lavado profuso de la cavidad abdominal en peritonitis. No, yo hasta hace poco he estado trabajando en un hospital en el sur del Perú y el cirujano entraba y decía, bueno, he operado una peritonitis y le tuve que lavar con 15 litros de agua. Ya eso no, eso ya no, muchachos, eso aumenta la morbimortalidad de los pacientes. En el caso de peritonitis solamente se hace aspirado y secado, ¿ya? Y si hay contaminación fecal por cualquier causa o contaminación por contenido intestinal, se hace un pequeño lavado para retirar toda la contaminación, especialmente si es una peritonitis fecal, por ejemplo, en una diverticulitis, ¿no? Ustedes saben que 1 gramo de heces puede poner tóxico a un paciente, entonces es importante retirar la contaminación fecal. Entonces, en esos casos sí se puede hacer un lavado, pero no profuso, ¿ok? No profuso. Entonces, en el lavado ya está contraindicado. El inicio de la dieta, ya el inicio de la dieta tiene que ser precoz. Ya, esto lo hablamos en varios capítulos durante el curso, lo vamos a seguir repitiendo cuando hablemos de intestino, cuando hablemos de estómago, cuando hablemos del protocolo ERAS, cuando hablemos de esos capítulos vamos a repetir el inicio de la dieta. Ya, en todo paciente se tiene que iniciar la dieta antes de las 6 horas del posoperatorio. Ya, cuanto más antes inicies, mejor. Y si el paciente tolera la dieta, se tiene que suspender la vía. Eso vamos a hablar con un poco más de detalle, cuando hablemos de protocolo ERAS, ¿ya? Otro, el manejo de la hidratación, ¿no? Ustedes saben que en una apendicitis normalmente la cirugía dura 1 hora, ¿ya? Si nosotros tenemos un paciente que se opera 1 hora y sabemos que se pierde
se pierden 5 ml por kilo por hora de cirugía. Entonces, este paciente que pesa 70 kilos, en una hora de cirugía, ¿cuánto ha perdido? 350 ml en una cirugía de apéndice. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 70 kilos que se ha operado durante una hora y calculamos que ha perdido 350 ml de líquido por hora, esto es una pérdida no significativa. ¿Para qué le vamos a dar 2, 3, 4 litros de agua en el posoperatorio? ¿Para qué le vamos a dejar dextrosa más agregados a 35, 40 gotas por hora? Eso es una locura. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sobrehidratando y la sobrehidratación incrementa el retraso en la recuperación, que también lo conversamos en el protocolo ERAS. Entonces, la hidratación en estos pacientes tiene que ser restrictiva, balance cero, y la hidratación se hace de acuerdo a las pérdidas. Si no son significativas, es suficiente colocar una vía a máximo 7 a 10 gotas en 24 horas, máximo, ¿ok? Y si el paciente a las 6 horas, 8 horas tolera la dieta, se suspende la vía, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la hidratación de los pacientes, ¿ok? Y también recuerden que en las apendicitis no complicadas es suficiente antibiótico de primera línea como profilaxis. ¿Qué es la profilaxis antimicrobiana? A ver, ¿quién me dice, muchachos? A ver, les voy a hacer una pregunta. Abran su micrófono, por favor, y no sé si me pueden responder. ¿Qué es la antibiótico profilaxis? ¿Quién me responde? Le doy $100. Ustedes pierden plata conmigo. A ver, ¿quién me dice? Es aplicar el antibiótico dentro o antes de las 24 horas de ser operado, doctor. ¿Cómo? Es aplicar el antibiótico antes de ser operado, 24 horas o 12 horas. No, ¿ya? La antibiótico profilaxis en realidad es la administración de un antibiótico en ausencia de infección, ¿ya? Ese es un antibiótico profilaxis. Generalmente la antibiótico profilaxis se da para evitar infecciones de sitio operatorio, ¿sí o no? Ya, y el sitio operatorio, en esos casos no hay ningún problema, pues. ¿No? Entonces, el antibiótico profilaxis es para disminuir el riesgo de infección de herida operatoria, ¿ya? Ese es el antibiótico profilaxis. Y como les dije, en la apendicitis no complicada es suficiente un antibiótico de primera línea, por ejemplo, ciprofloxacino, cefazolina, ceftriaxona, nada más, ¿ok? Solamente para cubrir gran negativos, pero en caso de apendicitis no en apendicitis complicada, el antibiótico tiene que ser antibiótico terapia no más de 3 a 5 días, ya que cubran gran negativos y anaerobios. Por ejemplo, ciprometro, clindaceptria, clindagenta, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que en apendicitis no complicadas es antibiótico profilaxis para gran negativos y nada más. En apendicitis complicadas, antibiótico terapia para gran negativos anaerobios por no más de 3 a 5 días. Cuando uno administra antibióticos más de 5 días no tiene sentido, ya no tiene ninguna utilidad. ¿Listo? Entonces estas son las recomendaciones que nos hace la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. El tratamiento, muchachos, el tratamiento es la apendicectomía y normalmente actualmente se hace la laparoscopía, ¿no? Aquí es una imagen, por ejemplo, donde se está traccionando el apéndice, se está abriendo una ventana en una zona avascular del meso, en una zona avascular del meso, ¿ok? Y se va a hacer el control vascular mediante la ligadura de la arteria que ustedes ya saben que entra por el borde libre del meso. Y luego se hace la apendicectomía, ¿no? Recuerden que las apendicectomías complicadas con perforación en la base, es suficiente hacer una zetaplastía o una rafía o una jareta, ¿ya? Incluso en esos casos, la dieta tiene que ser antes de las 6 horas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo?
Paciente posoperado de apendicitis con perforación en la base, le dejan DREN tubular doble, ¿no? Y encima le dejan NPO por 5 días. Eso es una locura, muchachos, eso no es un manejo correcto. Ya, uno, los drenes no tienen ninguna utilidad ahí, salvo tú hayas hecho, por ejemplo, eh, no van a evitar, si tú no has hecho una cetaplastía adecuada, no has hecho una jareta correcta, no has hecho una rafía correcta, pongas lo que pongas, ahí va a haber dehiscencia, pongas lo que pongas. Entonces, lo importante es hacer un manejo adecuado de la base. Si hay perforación en la base, se hace una cetaplastía, ¿ya? Se hace una jareta o se hace una rafía, ¿ok? Esas son las tres formas. No se deja dren. Recuerden, cuando hemos hablado de peritoneo, hemos visto que el drenaje de la cavidad abdominal es por diferencia de presiones. Los drenes tubulares y laminares funcionan por capilaridad y eso no sirve. Si vas a dejar un dren, tienes que dejar un dren que genere presión negativa, es decir, por ejemplo, un Jackson Plant. ¿Ok? Pero también el retiro tiene que ser lo más rápido, ¿ya? Lo más rápido posible. El DREN no va a evitar que esto haga dehiscencia, no protege. Al contrario, los drenes que son cuerpos extraños y generan inflamación, y eso predispone más a las dehiscencias, ¿ok? Otra cosa, si tú tienes una apendicitis perforada en la base, ¿ya? Si tú tienes una apendicitis perforada en la base, ¿ya? Y tú le has hecho, ya igual, le has dejado dren tubular que no está indicado o dren laminar, ¿no? Tú tienes le has hecho una jareta, lo que tú quieras, ¿ok? Dejar NPO por 5 días no vale. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí está la válvula ileocecal, acá está la válvula ileocecal. ¿Ya? A esta válvula ileocecal, así le dejes en NPO, va a llegar aproximadamente 2 a 3 litros de agua. Acá, si tú le dejas en NPO. ¿Ok? Entonces, dejar en NPO no tiene sentido, no protege esto. Eso es falso, eso es mentira. Entonces, estos pacientes que necesitan, necesitan energía, necesitan nutrientes para poder reparar esta lesión. Entonces, si tú lo dejas en NPO, lo único que estás haciendo es dejarle sin armas al cuerpo para poder reparar el tejido. Entonces, aún tengas este problema, el inicio de la dieta tiene que ser rápido, ¿ya? Lo que sí les recomiendo es que hagan una adecuada jareta, hagan una adecuada cetaplastía, hagan una adecuada rafía. Eso sí es importante. Si tú haces un buen manejo de la base, las posibilidades de recuperación son rápidas, muchachos, ¿ya? Y acá tenemos algunas incisiones que se utilizan para apendicectomía, ¿no? Recuerden que esto de hace poco me preguntaron, me consultaron sobre la posibilidad de que yo les diera qué es mejor, si es una sutura en dos planos, en un plano, qué hilo, si es mejor la sutura mecánica. Toda esa información la vamos a dar en un capítulo que se llama Materiales y suturas intestinales, ¿ya? Ahí les especifico todo, qué es mejor, si es la mecánica, si es en un plano, dos planos, todas las características de los materiales y qué es lo que se hace, ¿no? Y también cuando hablamos de abordajes abdominales, hablamos de las técnicas que se utilizan para operar. Por ejemplo, las técnicas que se utilizan para operar la apendicitis, ¿no? La colecistitis, todo, la mayoría de las patologías, ¿ya? Las diferencias, pero acá les digo, por ejemplo, ¿no? Esta es una incisión mediana, esta es una incisión paramediana, esta es una incisión transversa y esta es una incisión oblicua, ¿no es cierto? Entonces son diferentes incisiones que se utilizan que ustedes tienen que saber, que lo vamos a hablar cuando hablemos de abordajes abdominales, de que las incisiones más eventrógenas son las medianas y las paramedianas. En cambio, las transversas y las oblicuas son menos eventrógenas, además de ser más estéticas y son las más recomendables, ¿ya? Entonces, una pregunta que yo siempre les hago es, ¿cuál es la diferencia entre una incisión transversa y una incisión Rocky Davis? A ver, ¿quién me dice, muchachos?
5 segundos y les doy $100. Pueden escribir o hablar por el micrófono. ¿Qué tal, maestro? La diferencia es el tamaño, Doc. ¿Ah? El tamaño, el tamaño. No, no es el tamaño. Ya, Es no que se preocupen, esto, están acá para aprender con el doctor Montúfar. Ya, la diferencia está en que la incisión transversa es una incisión ujú, que abarca cualquier segmento de la pared abdominal, ¿ya? En cambio, la Rocky Davis es una incisión que está fuera de los rectos, ¿ya? No entra al estuche de los rectos. O sea, es lo mismo, ¿ya? Son incisiones transversas, pero, pero la Rocky Davis tiene el nombre propio de que la Rocky Davis es por disección de los músculos oblicuos, ¿ya? Se hace divulsión de los músculos oblicuos, sin afectar al estuche de los rectos. Basta que tú entres y apertures el estuche de los rectos, ya eso ya es una transversa, pero nombre propio es Rocky Davis, cuando no afectas al transverso. Es como el síndrome de Fournier, por ejemplo. ¿No? ¿Qué es el síndrome de Fournier? Es una fasciitis necrotizante de la región perineal, pero cuando afecta solamente la región perineal y los genitales, a eso se llama síndrome de Fournier. ¿Ok? Es una fasciitis, pero es síndrome de Fournier cuando afecta a los genitales únicamente. Ya, cuando está afectado a los genitales. Es lo mismo. Es una incisión transversa, sí, pero este, si no afectas al músculo recto, se llama Rocky Davis. ¿Ok? Ya, pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos de abordajes abdominales. ¿Ya? Cuando hablemos de abordajes abdominales. Entonces, el tratamiento quirúrgico de la apendicitis es la apendicectomía. Y recuerden, cuando tienen compromiso de la base, es importante hacer un manejo adecuado de la base. ¿Ya? Puedes hacer una rafía, una cetaplastía y o una jareta. ¿Ok? Eso lo vamos a hablar también cuando hablemos de abordajes abdominales. ¿Ya? Ahora, acá tenemos un esquema de lo que es el mesoapéndice. ¿No? El mesoapéndice. Este mesoapéndice, aunque ustedes no crean, es importante que ustedes sepan de este mesoapéndice, ¿ya? No es una grasita y nada más. Es importante que ustedes cuando operen aprendan a identificar todo el mesoapéndice. ¿Por qué es importante que ustedes siempre identifiquen todo lo que corresponde al mesoapéndice? ¿Por qué? Porque cuando existen patologías tumorales en el apéndice, el tratamiento es apendicectomía más resección del mesoapéndice, algunas veces, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen una enfermedad tumoral, ¿ya? Que ahorita vamos a hablar, ustedes tienen que hacer apendicectomía y resección de todo el mesoapéndice. Obviamente tienen que tener cuidado de no lesionar los intestinos, ¿no? Entonces es importante que ustedes, cada vez que operen, siempre identifiquen el mesoapéndice, hasta dónde va y ya se van familiarizando, ¿ya? Porque también eso yo pregunto, en una cirugía les pregunto a mis colegas, a los residentes, les digo, a ver, muéstrame todo el mesoapéndice, y no saben, no saben. Listo. Algunas Algunas patologías, las más frecuentes, las patologías tumorales del apéndice, es importante que sepan esto. 50% tienen clínica de apendicitis. En las muestras son neoplasias hasta cerca al 2%, ¿ya? Y representan casi el 1% de tumores gastrointestinales. De estos, el más frecuente es el tumor carcinoide o neoplasia neuroendocrina del apéndice. ¿Ok? El más frecuente es el tumor carcinoide. ¿Cuáles son las principales neoplasias? Bueno, acá vamos a hablar del tumor carcinoide, ¿no? El tumor carcinoide es una neoplasia neuroendocrina, ya que según la OMS se clasifica en bien diferenciado, poco diferenciado
y el carcinoma neuroendocrino indiferenciado. Esas son las clasificaciones del tumor carcinoide. Mira, acá hay un tumor carcinoide grande, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber de esto? Nosotros tenemos que saber que los tumores menores a 1 centímetro se comportan de manera benigna y el tratamiento es apendicectomía más resección del mesoapéndice. ¿Ok? Ese es el tratamiento, resección del mesoapéndice. ¿Ok? Los tumores mayores de 2 centímetros tienen comportamiento maligno y el tratamiento es la hemicolectomía radical derecha con disección de más mínimo 15 ganglios. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los tumores entre 1 y 2 centímetros? Esos tumores, ya el tratamiento, especialmente si tienen índice de Ki67 elevado, que ahorita les voy a hacer ver qué es este índice, es un índice de replicación celular. Nosotros, si estuviera a la mano, se hace eso, ¿no? Pero si tú tienes un tumor mayor a 1 centímetro, en mi colectomía derecha, pero si es entre 1 y 2 centímetros y tú tienes un buen laboratorio, puedes pedirle este índice, ¿no es cierto? Porque cuando el índice es elevado, se hace hemicolectomía derecha. Si no es elevado, le haces apendicectomía más resección de mesoapéndice, ¿ok? Estos pacientes requieren medición de estos marcadores, ¿ya? Y tienen una supervivencia cuando la enfermedad es limitada, es decir, cuando es menos de 1 centímetro, 94% en 5 años. Si es locorregional y hay una enfermedad locorregional, 84%. Si tiene una enfermedad avanzada, 33%. ¿Ya? Son patologías que tienen esas estadísticas. Este índice de aquí es un índice que evalúa la replicación celular, ya la división celular en las células cancerosas. Cuando el índice es superior al 30%, quiere decir que es alto, ¿ya? Entonces eso ayuda, especialmente para evaluar varios tipos de cáncer, como el de mama, y para ver si necesita tratamiento, quimioterapia, ¿ok? Estos pacientes, según las directrices de la Red Nacional Integrada del Cáncer, quiere decir de que los pacientes que tienen más de 2 centímetros requieren vigilancia, ¿ya? Requieren examen y exploración física cada 3 a 12 meses después de la resección. Y después cada 6 a 12 meses hasta los 10 años, ¿ya? Y idealmente se hacen seguimiento con marcadores tumorales, ¿no? Como el ácido 5 hidroxiindolacético o la cromogranina A, ¿ya? Si es que tuviera el laboratorio donde trabajan. Otra patología tumoral que tenemos es el adenocarcinoma, ¿no? Está en el 0,08 a 0,1, pero es bien raro, ¿ya? Pero tienen histología mixta, tienes varios nombres, pero generalmente se le conoce como adenocarcinoma. Ya, estos tumores son agresivos, más que los tumores neuroendocrinos, ya, y tienen mayor invasión transmural, afectación ganglionar, metástasis, ya, y por eso a estos tumores se les trata como adenocarcinomas. Entonces, si ustedes tienen un paciente con adenocarcinoma, lo primero que tienen que hacer es una clasificación, ¿no es cierto? Grado 1, 2, 3, si es 25, 25 al 50, 50% son patrones de alto grado. ¿Cuándo es un patrón de alto grado? Cuando en anatomía patológica te informan si tiene complejos tumorales infiltrantes, túbulos complejos, masas cribriformes. Este es un informe anatomopatológico, ¿ok? Entonces, estos son los grados del adenocarcinoma. Y el tratamiento del adenocarcinoma es hemicolectomía. Hemicolectomía derecha radical con disección mínima de 12 ganglios, ¿no? 12 a 15 ganglios. Además, quimioterapia, el esquema FOLFOX, ¿ya? Generalmente se hace con el 5-fluoracilo, leucovorina y oxaliplatino, ¿no? Esto generalmente se hacen en hospitales donde tienen centros de eh, oncología médica. Otro de las patologías tumorales que son los tumores mucinosos, ¿no? Los tumores mucinosos o mucoceles del apéndice, ¿no? Que generalmente son benignos, más o menos 1%, tiene escasa malignidad. Y cuando se rompe, ocasiona el pseudomixoma peritoneal.
Yo particularmente nunca he visto esta patología, ¿ya? Pero les menciono porque siempre preguntan y siempre hay que estar pendiente. Sí he visto mucoceles, ¿ya? Sí he visto mucoceles, y pueden ocasionar cistoadenomas o cistoadenocarcinomas, ¿ok? La clasificación, según Ronet, es que el tipo 1 es un adenocarcinoma peritoneal diseminado, carcinoma mucinoso peritoneal o un carcinoma indeterminado. ¿Ok? El tratamiento, cuando son menores de 2 centímetros, apendicectomía más resección del mesoapéndice. Si nosotros tenemos un mucocele más de 2 centímetros, apendicectomía más resección del mesoapéndice. Por eso les digo que relaciónense, tengan familiaridad con este meso, que nadie le dé importancia a ese pobre mesito, ¿ya? Y generalmente es en menores, perdón, en menores de 2 centímetros, apendicectomía más resección de mesorrecto. En mayores de 2 centímetros, hemicolectomía, ¿ya? Hemicolectomía especialmente si hay márgenes positivos, afectación de la base, extensión extrapendicular o hay histología invasiva, ¿ya? Cuando son los mucoceles menores de 2, apendicectomía más, pero cuando es mayores de 2 centímetros, se hace hemicolectomía, ¿ok? Esto es un pseudomixoma. Yo realmente nunca he visto un pseudomixoma, ¿ya? Pero este pseudomixoma también puede ser ocasionado por la ruptura de un tumor mucinoso, puede ser de apéndice, ovario, colon o pancreático, ¿ya? El tratamiento de estos, según la literatura, esto es una imagen de un pseudomixoma, ¿no es cierto? El tratamiento es un poco complicado y consiste en la citorreducción. Se supone que son cirugías de más de 10 horas porque hay que retirar todos los tumores, ¿no? Sí, supongo, me imagino que sí es una cirugía muy compleja y además requiere quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. ¿Eso qué quiere decir? Que se administra mitomicina a 40 grados o cisplatino o oxilaplatino. Entonces acá nosotros estamos viendo cómo se calienta y se introduce y luego se retira, ¿no? Ese es un esquema. La verdad, eso es lo que recomiendan la literatura. Nunca he visto y tampoco nunca he tenido la oportunidad de hacer eso. ¿Ok? Listo, muchachos. A ver, vamos con las preguntas. A ver, acá. Primero, las guías, sí, son de Jerusalén, Joana. Según su experiencia, las apendicitis sin tratamiento antibiótico postoperatorio van bien, no se infectan. A ver, las apendicitis sin tratamiento mira, por eso recuerda, ustedes tienen que tener esto en la cabeza. Cuando se utilizan medicamentos, vamos a poner esto, cuando nosotros utilizamos medicamentos, se tiene que hacer uso racional de medicamentos. Cuando utilizamos antibióticos, se usa uso racional de antibióticos. ¿Ya? Uso racional de antibióticos. Es importante ese concepto, muchachos. El uso racional de medicamentos disminuye la morbimortalidad de los pacientes, al igual que el uso racional de antibióticos. Y no solo eso, disminuye la presencia de gérmenes resistentes y multidrogos resistentes, que eso incrementa la morbimortalidad. La presencia de gérmenes multidrogoresistentes y gérmenes extremadamente resistentes es producto del uso irracional de antibióticos. ¿Ya? ¿Y quiénes recetan los antibióticos? Los médicos. Entonces, por nuestra culpa, existe los gérmenes extremadamente resistentes. ¿Ya? Entonces, ya, una vez que hemos hablado de esto, recuerda ¿qué cosa dicen las guías, los estudios y todo? Las apendicitis tipo 1 o apendicitis no complicada es suficiente antibiótico profilaxis, nada más. Yo a los pacientes con apendicitis no complicada solamente doy antibiótico profilaxis, ¿ya? Y son las guías, las recomendaciones y no pasa nada. Alguna vez viene un paciente con la herida infectada, pero eso no es porque tú has hecho un mal tratamiento. Eso no quiere decir que tú le vas a dar antibiótico y no va a venir con infección. Es más, yo atiendo pacientes
que tienen heridas infectadas y los pacientes están en su casa con antibióticos recetados por los médicos. Es decir, que el uso racional de antibióticos es el mejor esquema. Entonces, si tú tienes apendicitis tipo 1 o apendicitis no complicada, antibiótico profiláctico, nada más. Si tienes apendicitis complicada, antibiótico terapia 3 a 5 días máximo, ¿ya? 3 a 5 días máximo. Eso es lo que recomiendan las guías, Giovanna. Sí, ya, no te preocupes. Tú haz caso a las guías y vas a ver que te va a ir bien. Ustedes hagan caso a las guías, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más dice acá? A ver, ¿qué cirugía recomendaría en una gestante apendilar o convencional? Algunos tips para realizar apendilar. Ah, ya, Joana, mira, en caso de apendicitis, vamos a hablar en general, ¿ya? Las cirugías en las gestantes, si son electivas, se recomienda en el segundo trimestre, si son electivas. ¿Por qué? Porque la posibilidad de pérdida del producto de la gestación es mayor en el primer y en el tercer trimestre, ¿ya? Primero eso. Tienes que tener claro eso. Las cirugías selectivas es mejor en el segundo trimestre. Las cirugías de emergencia las tienes que hacer en cualquier semestre, ¿ya? Y técnicamente las apendicectomías laparoscópicas tienen más ventajas que las abiertas en las gestantes, ¿ya? Entonces tú puedes hacer una apendicectomía en cualquier etapa de la gestación siempre y cuando sea técnicamente posible, ¿ok? Si es una gestante mayor de 32 semanas, las posibilidades de hacer una apendicectomía tranquila es cada vez menor, ¿ya? Especialmente después de las 32 semanas. A partir de las 32 semanas, el feto crece demasiado, ¿no? Entonces va a ser difícil la cavidad, el producto ya es demasiado grande, entonces no te va a dar espacio para que tú utilices la laparoscopía. La laparoscopía produce menos manipulación de la cavidad abdominal y tiene menos riesgo de pérdida de producto, la laparoscopía, ¿ya? Entonces se recomienda la laparoscopía, ¿ok? Ahora, si tú me estás preguntando algunos tips para realizar una Pendilab, ¿no? Yo te digo que idealmente utilices 3 trócares, ¿ya? Idealmente 3 trócares. Otro, si tú tienes una apendicitis un poco complicada que no te está dejando trabajar, agrega un trócar más, no se hagan problemas, ¿ya? Pero lo que sí no hago es utilizar 2 trócares como hacen algunos, ¿ya? Yo siempre utilizo tres trócares y si tengo algún problema en la presentación, en la manipulación, yo utilizo un trócar adicional, ¿ok? Idealmente, el primer trócar tiene que ser 10 milímetros y los otros de 5 milímetros. Ya, cuando yo examino al paciente y veo que es una apendicitis complicada, yo usualmente coloco 2 trócares de 10 milímetros y uno de 5 milímetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me permite meter instrumentos que van a ayudar a mejorar la apendicectomía, ¿no? Ahora, todos sabemos que normalmente la posición del paciente tiene que cambiar, ¿no? La cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba y lateralizado, ¿no? Lateralizado hacia el lado izquierdo. Entonces, de esa manera te permite tener mejor exposición del apéndice. Cuando tú tienes peritonitis difusa, lo mejor que puedes hacer es introducir 1 o 2 gasas medianas, ¿ya? Entonces, ¿qué te va a permitir esas gasas? Te va a permitir aspirar de mejor manera y dejar seca la cavidad abdominal. Entonces, yo utilizo las gasas, que mediante las gasas yo puedo ir aspirando y secando toda la cavidad abdominal, ¿no? Meto la gasa,
las gasas, las sujeto bien con la pinza para que no se pierda. Eso sí tienen que tener cuidado. No puedes tener las gasas sueltas. Ya es mejor que siempre las tengas en la pinza. Ya siempre las tengas en la pinza. Entonces yo utilizo las gasas para, mediante las gasas, ir separándome y aspirando sobre encima de la gasa. Así evito que el intestino se esté pegando, ¿no? Y recuerda siempre dejar seca y aspirada la cavidad, especialmente las fosas ilíacas y la cavidad pélvica y el paritocólico, ¿no? Y si es difusa, obviamente toda la cavidad. Entonces, en peritonitis difusas es mejor siempre tener en cuenta que tienes que secar y aspirar. Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Ya? No se hace lavado profuso y tampoco se dejan drenes. ¿Ok? ¿Qué otros tips? A ver. mm, Idealmente es mejor usar bipolar para hacer ¿cómo se llama? Vamos a ver, vamos a borrar esto. ¿Ya? Cuando nosotros, a ver, vamos a poner una imagen del apéndice para, para no estar, este, para tener un poquito más de una imagen de un apéndice. Ahí está. Entonces, por ejemplo, para hacer el tratamiento, ¿cómo se llama? Para hacer el control vascular del apéndice, idealmente utilizas bipolar, ¿ya? Bipolar. Si tienes LigaSure, es en buena hora, ¿no? Si tienes esos instrumentos de alta energía, mejor, ¿ya? Si tienes. Pero lo más práctico es usar bipolar. Si no tienes bipolar, puedes usar el monopolar de varias formas, ¿no? Yo, por ejemplo, el monopolar empiezo a esqueletizar el apéndice de la punta a la base, de tal manera que me da margen de control vascular, me da margen, ¿no? Empiezas a esqueletizar hasta la base y luego haces el tratamiento de la base, ¿no? Otra vez de que, por ejemplo, con el mismo hook, yo lo que hago inicialmente, lo que yo hago es aperturar una ventana con el hook. Con el hook yo aperturo la ventana. No utilizo Maryland, yo utilizo incluso para hacer colecistectomías, la disección, la mayor parte de la disección yo lo hago con hook, no con Maryland. Ya, yo prefiero hacer la ventana con el hook, pero si utilizan Maryland, lo pueden utilizar. ¿Ok? Entonces, una vez que has aperturado la ventana, con el monopolar puedes empezar a quemar, ¿no? Un buen trecho de la arteria hacia abajo y hacia arriba. Y una vez que has hecho eso, puedes seccionar con el mismo hook, ¿no? Con el monopolar, también da el mismo resultado, ¿no? Y luego hacer la apendicectomía. No sé qué otros tips más les puedo hacer allá. Para ligar la base, yo cuando el apéndice está mira, existen dos tipos de nudos, los nudos extracorpóreos y los nudos intracorpóreos. ¿Ya? Cuando el apéndice es no complicado, generalmente yo hago nudo intracorpóreo. ¿Ya? Cuando es no complicado, o sea, una apéndice congestiva o supurada, la ligadura de la base va a ser sencilla, ¿ya? Pero cuando es una apendicitis complicada, especialmente si la inflamación ha estado en la base, yo hago un nudo extracorpóreo, y hay varias formas de hacer nudo extracorpóreo, y antes de hacer la sección del apéndice, yo coloco una bolsa, coloco la bolsa de extracción y introduzco el apéndice dentro de la bolsa y sobre esa bolsa hago el corte, ¿no? Para evitar para evitar la contaminación de la base, ¿no? Entonces, y luego que has colocado en la bolsa, extraes el apéndice. ¿Ok? Listo, ¿qué más? Está bien, no sé si tienes alguna cosa más que quieres preguntar. Mm, los tips. Entonces, una apendicitis complicada le doy antibiótico alta sin antibióticos. Cuando es no complicada. Y a ver, Jan, mira, vamos a hablar de nuevo, ¿ya? Hay dos tipos de apendicitis. Apendicitis
no complicada y apendicitis complicada, ¿ok? En las apendicitis no complicadas generalmente utilizas antibiótico profilaxis. ¿Eso qué quiere decir? Una o máximo dos dosis o tres dosis, nada más. Entonces se supone que tú a una apendicitis no complicada le das de alta sin antibióticos, ¿ok? A una apendicitis complicada tú le das antibiótico terapia por no más de 5 días. Entonces, si tú le vas a dar de alta al tercer día, le das más 2 días más. ¿Ok? Si tú lo retienes a este paciente con apendicitis complicada 5 días, entonces le das de alta sin antibióticos, pero le has dado antibiótico terapia por 5 días. ¿Ok? A eso me refiero. Pero si tú le das a una apendicitis complicada de alta al tercer día, sin antibióticos, entonces digamos como que no va a ser tan, eh, salvo clínicamente esté muy bien, ¿no? Porque como te digo, tú puedes dar 3 a 5 días, entonces tú puedes suspender los antibióticos a los 3 días, la terapia al tercer día, ¿no? Entonces, teóricamente le puedes dar de alta sin antibióticos. ¿Ya? Pero tienen que cumplir, los antibióticos tienen que cumplir por lo menos 3 días mínimo y no más de 5 días, bueno. Así es, Jan, a ver qué dice acá. Y los nudos serían mejor los intracorpóreos o extracorpóreos. Joana, como te digo, eso depende de tu destreza y de tu confianza, ¿ya? Como te digo, yo te hablo de mi experiencia, yo te hablo lo que yo hago. En las apéndices no complicadas, yo le hago intracorpóreo, porque es más, relativamente sencillo, no va a pasar nada. Ya, aseguras bien los nudos. Pero cuando es una apendicitis complicada, especialmente con inflamación en el tercio proximal, yo prefiero hacerle un nudo extracorpóreo. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de estar anudando directamente. Entonces, incluso se puede utilizar bajanudos, hay varios instrumentos. Pero si no hay esos instrumentos, con los instrumentos tradicionales puedes hacer un nudo extracorpóreo, ¿no? Que te permite tener la garantía de hacer un buen nudo en la base, ¿ok? Entonces, si tú, yo conozco amigos, por ejemplo, yo conozco amigos que incluso en apendicitis complicadas hacen nudos intracorpóreos, ¿no? Entonces, eso es indistinto, eso es indistinto. Tú puedes hacer nudo extracorpóreo, puedes hacer nudo intracorpóreo, pero depende de tu destreza y de lo que más te genera confianza y de lo que tú más has desarrollado. Así que es lo mismo, ¿ya? Lo importante es hacer un nudo, un buen nudo, ¿no? Que evite una dehiscencia, ¿ya? Eso es lo más importante. En niños con anitis mesentérica, ¿cómo lo diferencio de la apendicitis? Mira, Joana. Recuerda que en los niños hay dos tipos de niños, los menores de 5 años y los mayores de 5 años hasta los 14 años que se consideran niños. Después de los 14 años, bueno, ya se considera un adulto y lo ve el cirujano. En la mayoría de los hospitales, hay hospitales que atienden hasta los 18 años, ya, eso depende. Pero en los niños, cuando tú entras a operar y ves el apéndice prácticamente normal, entonces eso es una adenitis mesentérica. Pero clínicamente, recuerda que el diagnóstico en los niños menores de 5 años ya es un poco complicado. Entonces ahí tú tendrías que solicitar imágenes para hacer un diagnóstico más certero, ¿no? Como una tomografía, ¿ya? Que te da 100% de sensibilidad y especificidad, ¿ok? Pero clínicamente el diagnóstico de adenitis mesentérica no tiene lo que se conoce como la migración, el dolor localizado en fosa ilíaca derecha, la resistencia muscular y la hipersensibilidad, pues, ¿no? La adenitis mesentérica es una inflamación del aparato gastrointestinal con inflamación de los ganglios en el ilion distal, ¿ya? Pero eso no te va a ocasionar resistencia muscular ni tampoco hipersensibilidad abdominal. O sea, no va a haber reacción peritoneal, solo va a haber dolor.
en el cuadrante inferior derecho. ¿Ok? Entonces, además, el cuadro de apendicitis es un cuadro de presentación aguda, es decir, no tiene más de 24 o 48 horas. En cambio, las adenitis pueden durar más de 48 horas las molestias, ¿no? Los pacientes tienen más días con esa enfermedad, ¿no? Más o menos de esa manera tú puedes diagnosticar clínicamente, hacer diferencia, ¿no? De una apendicitis de una adenitis mesentérica. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Ya, está bien, ya, está bien. ¿Qué otra pregunta más quisieran eh, consultar, muchachos, sobre apendicitis? De nada, Joana. ¿Qué otra pregunta más? A ver, Doctor, buenas noches. un ratito, por favor, voy a dejar de compartir un rato, voy a dejar de compartir y ya. Ya, ahora sí, buenas noches, dime. Doc, una pregunta. Cuando usa el bipolar o el monopolar para hacer la disección de la arteria a nivel del meso, ¿cómo decide ir a nivel del meso? ¿Va el meso proximal al tercio medio, al tercio distal? A veces un poco la complicación cuando tenemos todo el meso, pero ¿en cuál le va mejor a usted? O sea, ¿qué es lo que mejor hace? ¿O qué es lo que mejor le va Ya, mira. para poder hacer la decisión del meso? Claro, no, sí te entiendo, sí te entiendo la pregunta, ¿no? Entonces, recuerda que cada paciente es diferente, ¿ya? Cada paciente es diferente. Entonces, tú de acuerdo a la presentación, ¿no? Entonces, algunas veces, por ejemplo, al momento de hacer la tracción del apéndice, que normalmente la tracción del apéndice la tienes que hacer en el tercio medio, al momento de hacer la tracción se te presenta como en este caso, ¿no? Entonces te permite hacer la ventana justo a nivel de la base para hacer la ligadura de frente. ¿Ya? El apéndice lo tienes que tratar igual como en una cirugía abierta. Algunas veces haces apendicectomía directa, otras veces haces indirecta y escalonada. ¿Escalonada qué quiere decir? Como hay mucha redundancia del meso, es muy grande o no identificas bien, etcétera, etcétera, tú puedes ir bajando la resección del meso de la punta a la base hasta llegar a la base, ¿no? Lo puedes hacer de manera escalonada. Varias veces vas ligando, ligando, ligando. ¿No? Entonces eso depende de cómo se te presente el apéndice, ¿no? Lo ideal es, pues, si se te presenta como en este caso, un apéndice donde se ve directamente la base y el meso bien expuesto, tú puedes hacer la apertura de la ventana, en el tercio proximal, de tal manera que ya tú haces la ligadura de la base. Ya, eso depende de cómo se va presentando el apéndice. Pero lo ideal es de que cuando tú encuentras el apéndice, lo ideal es que trates de buscar de todas maneras la base. Primero, antes de hacer cualquier cosa, si se trata de ubicar la base. Una vez que tú ubicas la base, ya te orientas. Ahora, hay situaciones en las que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el apéndice está pegado por bandas, por bandeletas. Inicialmente no puedes identificar bien la base, entonces vas haciendo la liberación de las bandeletas, este, entonces, desde la punta a la base, ¿no? O algunas veces incluso puedes hacer una apendicectomía, retrógrada, ¿no? Eso depende de cómo se te presente, ¿no? Lo ideal es que siempre trates de identificar bien la base, ¿no? Eso es lo más importante, ¿ok? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más quieren preguntar? ¿Alguna otra consulta más, muchachos? Bueno, ya, si no hay otra consulta, bueno, espero que esto les haya gustado. Si les ha gustado, pueden poner un dedito hacia arriba o escribirme alguna sugerencia que a ustedes les interese
para comentar e ir mejorando. Esos comentarios también son buenos y me gustaría que me los escriban, si no es por acá, por interno. Listo, muchachos, ha sido un gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima semana, donde vamos a hablar ya temas de vesícula, ya anatomía de la vesícula, colecistitis, colédoco, colangitis y algunas cosas importantes de lesiones de vía biliar. ¿Ok? Entonces, acá hay una pregunta, me parece. Listo, Joana, muchas gracias este, por el dedito hacia arriba. Ya, me está quedando pendiente con ustedes una charla presencial. Ya, una charla presencial. Voy a coordinar el lugar. Se me está haciendo un poco complicado. Me parece que puedo solicitar algún ambiente, no importa, un poco incómodo, pero la idea es estar de manera presencial con ustedes. Ya voy a tratar de hacer lo posible que sea antes de la quincena. Ya les voy a estar comunicando. ¿Listo? Generalmente lo que quería tocar en esa charla es el manejo del politraumatizado. ¿Ok? Entonces, muchachos, ha sido un gusto haber estado con ustedes y me despido hasta la próxima semana. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Listo, muchachos, nos vemos. Gracias, Doc. Hasta la otra semana. Doc, no se olvide, suba el video. Gracias, Doc. No, ya he subido el de ayer y ahora lo voy a subir.